Idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen. Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Entre Líneas CR, Radio y más. Tu mejor opción del día donde encontrarás los temas de la actualidad nacional que nos atañen como ciudadanos. Bajo la dirección de Carla Chacón. Con secciones a cargo de la presentadora más joven de Costa Rica, Fiorella Agüero, y consejos útiles para la vida con Joel Mora. Además, la información veraz y precisa de la comunicadora Hilda Chacón. Entre Líneas, un espacio creado para usted. Bienvenidos. ¡Qué torta! Dañé ese portón. Si esto le llegara a pasar, ¿usted qué haría? Pido prestado. Mejor al pagar su marchamo, protéjase con un seguro autoexpedible de Lins desde 4.980 colones IVA incluido. Por la compra de 2 o más de estos seguros, participe en la rifa de un vehículo eléctrico. Adquiéralos llamando al 800 TLINS con recaudadores autorizados o en grupoins.com. El Banco Central de Costa Rica comunica que los nuevos billetes de 1,000 colones ya están en circulación y tienen seguridades de última generación similares a los billetes de 2,000 y 5,000 colones que usted ya conoce. Para comprobar su autenticidad, toque el relieve en el retrato, mire la transparencia a través de la ventana y gire para ver el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. La nueva serie de billetes de Costa Rica ya está completa. Cancelar tu deuda con el FODESAF es más accesible que nunca. Podés gestionar un arreglo de pago con mejores condiciones. Dependiendo de tu situación, readecua las condiciones de las sumas atrasadas, accede a aumento en los plazos de financiamiento de cuotas mensuales, así como a una disminución en el porcentaje de prima solicitada. Encontrá los requisitos en fodesaf.go.cr. Cancela tu deuda y convertite en un agente de progreso. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del FODESAF. ¡Me robaron una compu! Si esto le llegara a pasar, ¿usted qué haría? Rompo la alcancía. Mejor al pagar su marchamo, protéjase con un seguro autoexpedible de Lins desde 4.980 colones IVA incluido. Por la compra de 2 o más de estos seguros, participe en la rifa de un vehículo eléctrico. Adquiéralos llamando al 800 TLINS con recaudadores autorizados o en grupoins.com. Forme parte de la familia de su programa Entre Líneas. Anúnciese con nosotros y crezcamos juntos. Entre Líneas aborda temas de actualidad legal, salud, belleza, noticias y secciones infantiles. Llámenos al 6202-6374. Ingrese a una vitrina comercial efectiva y con años de respaldo. Radio, Facebook Live, YouTube, web y todas nuestras redes sociales. Anúnciese, llámenos al 6202-6374. Entre Líneas. Muy buenas tardes, agradecida con Dios y con todos ustedes por su sintonía. Hoy con un programa muy especial porque es una persona, una joven que tiene muchísima carrera, es una eminencia, por decirlo así, y mucha gente pues apuesta por ella. Bueno, yo me siento muy contenta. Mi hija acaba de hacer una información muy interesante. La conocí muy joven, pero chiquilla, y eso me alegra. Qué sonrisa más linda. Así como esta pareja que es Carlita y su hija, que es mi nieta. Y entonces yo creo que esto vale la pena, es interesante y son de los temas interesantes que llegan al Parlamento. Hola, soy Fiorella Agüero Chacón y hoy voy a estar con todos ustedes en su programa Entre Líneas CR y más. Uno de sus recuerdos preferidos es conversar sobre la historia con su abuela.
Por ello, estudió en la UCR en la universidad. Andrea decidió combinar su amor por la historia con su preocupación por los temas de salud. Dedicó sus primeros trabajos de investigación a la historia del VIH-Sida y la historia del suicidio en Costa Rica, con el propósito de visibilizar grupos vulnerables. Luego de la universidad, tuvo la oportunidad de trabajar en el área de investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Su proyecto preferido fue haber coeditado un libro sobre las relaciones entre el mundo académico y político, buscando que la academia salga de las aulas a la vida cotidiana. Bueno, debido a su interés en políticas públicas en el área de salud, optó por realizar una maestría de salud pública en la Universidad de Yale. Su tesis estuvo nominada al premio del decano a las mejores tesis. Este es el trabajo de investigación que le ha generado mayor orgullo, ya que abordó uno de los temas que le preocupaba desde años antes, los impactos negativos de las redes sociales en la salud de las personas. Esto es parte de lo que me llamó la atención, porque voy a empezar de abajo para arriba, ¿está bien, Andrés? Bueno, primero que nada, yo le decía a Carla que qué lindo que estuviera usted aquí, porque cuando uno conoce a la gente de mucho tiempo, hay como mamá y papá, en los temas políticos uno dice, qué bonito, y ahora le toca a usted. ¿Qué nos dice? Sí, bueno, primero, buenas noches a todas las personas que nos escuchan y muchísimas gracias a ustedes tres por estar conmigo conversando hoy y por el espacio, y estoy muy contenta de estar acá. Muchas gracias. Carla. No, bienvenida, de verdad, Andrea, muchísimas gracias por estar acá. Yo sé que su agenda está súper ocupada, pero muchísimas gracias por sacar el espacio y me siento muy honrada de tenerla por la juventud que usted tiene. Entonces, vamos a darla a conocer más. Aquí hay algo interesante, los impactos negativos de las redes sociales en la salud de las personas. ¿Usted siente que eso es parte de esa forma que no es lo mejor? Bueno, desde la perspectiva de las redes sociales, sí, las investigaciones señalan que pueden tener efectos positivos y negativos en la salud mental, depende del uso que uno haga de las redes. Pero para ese proyecto de investigación yo trabajé unas páginas en internet que a mí me preocupaban mucho y me parece que sí tienen definitivamente un impacto negativo, que son una serie de páginas donde jóvenes, especialmente mujeres, se meten en las páginas para que entre otras mujeres les den consejos de cómo bajar de peso, o de cómo ocultar si tienen un problema alimenticio, y entonces era como una subcultura de chicas que tenían problemas alimenticios que creen que no es una enfermedad, sino que es un estilo de vida. Entonces yo la primera vez que leí sobre una de esas páginas tenía 18 años, que en la juventud, bueno, en general a las mujeres nos pasa que el tema del peso y lo que piden que como sea nuestro cuerpo en la sociedad, siempre es un tema sensible. Pero lo peligroso es eso que usted acaba de decir, es estilo de vida. Exacto, no como un problema que requiere atención en salud mental. Entonces esas páginas, especialmente yo tenía 18 años y sentía que podía afectarnos a muchachas como yo de ese momento. Y entonces fue cuando estaba en la universidad haciendo la maestría que teníamos oportunidad de hacer este proyecto de investigación. Tuve suerte de que una de las profesoras de la universidad era experta en problemas alimenticios, entonces me permitió hacer el trabajo de este tema. Yo ya para ese momento tenía, bueno, no sé, como 25, 26 años. Habían pasado casi 10 años desde la primera vez que había leído una de esas páginas que me enojaba muchísimo porque dicen cosas absurdas como que el café engorda y entonces personas, o sea, jóvenes, especialmente jóvenes en la adolescencia, se metían a esas páginas, ven eso como la santa palabra y empiezan a tener hábitos que no son para nada saludables. Y al final, sí, bueno, parte de la investigación arrojó que las personas que habían visitado esas páginas eran más vulnerables a tener problemas alimenticios que las que nunca las visitaban. Entonces por eso me sentía particularmente orgullosa de ese trabajo, porque era, bueno, visibilizar un tema que me enojaba desde hacía años, ¿verdad? Es que a veces cuando uno se enoja es como que lo sentís en el hígado, ¿verdad? Y era como la primera vez que podía hacer algo al respecto, o que yo sentía que estaba haciendo algo al respecto. Entonces por eso lo pongo que es el proyecto que me genera mayor orgullo.
No, pero era de mucho cuidado también, ¿verdad? Alertar a la gente que no lo que estaban diciendo era totalmente cierto. Y entonces, especialmente a los jóvenes, que en una época, muchachos y muchachas empezaron a hacer unas dietas que uno decía, ¿a qué se debe? Y usted me imagino que conoció algunas. Sí, así es, y el problema es que en internet hay de todo. Uno puede encontrar páginas web muy serias a las que puede darles toda la credibilidad y lo que dicen, asumirlo como cierto, pero hay otras páginas como estas que los jóvenes están leyendo, los papás no saben, porque tampoco es que los padres de familia saben todo lo que uno ve en redes sociales, y entonces era necesario visibilizar este tema. Y algo además que pasaba, bueno, sí, para ser franco, con esas páginas web sí se le había venido haciendo una contra desde hacía algún tiempo. Entonces, grupos de la sociedad civil denunciaban esas páginas, entonces las bajaban de las plataformas, pero volvían a surgir con otro nombre o en otra plataforma. Y con algo más agregado o menos agregado, pero siempre hacían la conquista, tratando de conquistar al público. Exacto. Entonces quería, investigarlo un poco más y de ahí surgió esa temática. Bueno, esto es parte de lo que tenemos en esta noche, Carla. A mí uno de los temas que más me impacta es el tema del suicidio, sí. ¿Verdad? Porque está bien que vamos a hablar y darla a conocer, o sea, como una futura diputada, súper bien, pero también la parte humana que usted tiene, ¿por qué ese tema en específico? Sí, hay en la universidad, cuando yo empecé a estudiar historia, justo en ese momento, ahí les contaba que mi abuela había sido historiadora, entonces conversábamos de esos temas. A ella le gustaba más historia de la cultura, entonces le encantaba mucho hablar de la antigua Grecia, el antiguo Egipto. ¿Puedo preguntarle, cuál abuelita, parte de papá o de mamá? La mamá de mi mamá. Y entonces yo empecé a estudiar historia, pensaba irme por el mismo lado que ella había estudiado, pero justo en ese momento en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica estaban empezando a investigar mucho sobre historia social de la medicina, pero con un enfoque no de qué es lo que han hecho los médicos o los grandes científicos o científicas, que eso es importante, pero sobre todo las historias de pacientes y personas que habían vivido con ciertas enfermedades. Y a mí ese enfoque me gustó mucho porque uno no tiende a leer esas historias, se tienden a quedar perdidas, ¿verdad? Entonces eso como la parte más académica. Y yo ya tenía un interés en salud mental porque había sido porrista durante mi niñez y adolescencia, y el porrismo, en general los deportes de alto rendimiento, dependiendo de cómo lo manejan los entrenadores, puedes tener un impacto muy positivo en los atletas o tal vez si hay como, dependiendo de cómo traten a los atletas, puede haber temas de salud mental complicados. Entonces como que me interesaban los temas de salud mental, principalmente los desórdenes alimenticios, que lamentablemente en porrismo o deportes como gimnasia o ballet existe casos. Entonces ahí como que logré combinar los dos intereses, salud mental con historia social de la medicina. Y el caso específico de suicidio fue porque la tesina de bachillerato en historia la hice del suicidio en Costa Rica y de la historia del suicidio en Costa Rica, y a partir de ahí era como muy difícil investigar sobre el suicidio desde la perspectiva histórica y no involucrarse con el suicidio en el presente, ¿verdad? Porque las investigaciones nos ayudan mucho a entender un problema, pero hay personas que todavía hoy se están muriendo por suicidio, entonces de ahí quise brincar de historia a cómo prevenir el suicidio en el presente. Quiero preguntarle algo. En estos momentos parece que en los últimos tiempos, especialmente estos últimos 2 años, se ha dado un poquito los números más con respecto a este tema del suicidio. ¿Ha logrado saber si son los hombres o son las mujeres? ¿Hay algún análisis sobre esto? Sí, en general, y no solo en estos 2 años, sino que en términos generales, personas, si uno ve los datos de muertes por suicidios, tiende a haber más hombres. Pero si uno ve los datos por intento de suicidio, está parejo entre hombres y mujeres. Lo que pasa es que dentro de las personas que lo intentan, que al final mueren por suicidio, terminan siendo principalmente varones por el tipo de métodos que están usando, que tienden a ser más letales.
Entonces, por mucho tiempo, de hecho, como solo se veía, o no solo, pero se ponía más atención a los datos de muertes por suicidio, la proporción era como 90% varones, 10% mujeres. Pero ya cuando, entonces se pensaba que afectaba mayoritariamente a los hombres, pero ya cuando empezaron a ver los datos de intentos, vieron que en realidad estaba parejo, entonces que no es un tema de que afecta más a los hombres que a las mujeres, sino que es un tema de la metodología que se usa para morir y que es más letal la que utilizan los hombres usualmente. Antes de entrar al tema en sí, vamos a nuestra primera sección con nuestro compañero Joel. Buenas tardes, bienvenidos a la sección Consejos para la Vida. Hoy hablaremos de lo importante que es ser positivo. La vida es como un espejo que refleja todo lo que en ti percibe. Analicemos este mensaje. Si eres una persona positiva, te pasarán cosas buenas, y si eres negativa, cosas malas. Tan simple como eso. Es tu percepción de las cosas la que dice si algo es bueno o malo. Lo que unos ven como un problema, otros lo llaman desafío. La vida puede ser infierno o cielo, todo depende de con qué ojos la mires. Entonces te pregunto, en este nuevo año, ¿cómo vas a ver tu nueva vida? Sé positivo. Lo mejor de tu vida comienza hoy. Gracias, que tengan un buen día y sigamos con el mejor programa radial Entre Líneas. El Banco Central de Costa Rica comunica que los nuevos billetes de 10,000 colones ya están en circulación y tienen seguridades de última generación similares a los billetes de 20,000 colones que usted ya conoce. Para comprobar su autenticidad, toque el relieve en el retrato, mire los efectos en el escudo nacional y gire para ver el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. La nueva serie de billetes de Costa Rica ya está completa. Bueno, vamos a continuar y voy a hacerle la pregunta. ¿Cómo le damos el mensaje positivo a los muchachos? Porque a veces hay un joven de 14, 15 años se desilusiona del amor y toman decisiones que no son las mejores. ¿Cómo los motivamos a seguir adelante? Que ahí no termina la vida, que continúa la vida. Sí, esa es una súper pregunta. El tema principal que yo diría es que todas las personas que nos escuchan, es importante que sepan que el suicidio es 100% prevenible. Es algo que si alguien está sintiendo en algún momento mucha tristeza o mucha desilusión... Vuélvame a repetir eso, es prevenible, se puede prevenir. Claro, y de hecho la Organización Mundial de la Salud ha sacado varios informes en los últimos años y la mayoría de esos informes empiezan o dentro de sus primeras páginas enfatizando que es prevenible. Lo que pasa es que a veces cuando las personas, y yo creo que a todos nos ha pasado, que a veces uno está en un estado de tristeza o de desilusión y a veces sentís que va a durar, que te vas a sentir siempre así, ¿verdad? Entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud dice que es prevenible y que es importante decirle a las personas que no porque hoy se sientan de esta manera significa que esto no se va a acabar, sino que con acceso a atención en salud mental, que eso es súper importante, recibir tratamiento, pueden superar la crisis que estén viviendo o la situación que estén viviendo. Cuando uno habla con los muchachos jóvenes, yo pensaba que solamente tenía un tema y uno le pregunta, ¿qué lo ha puesto a usted muy triste? Cuando voy mal en mis estudios. Yo pensaba que era el amor y no. En cambio, en las muchachas ustedes preguntan, bueno, usted conoce esto más que yo y sabe muy bien que así es. ¿Qué la pone triste? Ve, cuando termino con mi novio. Entonces, ¿qué hace uno con estos muchachos jóvenes y muchachas jóvenes? ¿Cómo motivarlos? Sí, bueno, pensando en temas de salud mental y si alguno estuviera pasando por alguna depresión o ansiedad o algo así, es importante. Sí, es importante conectarlos con un profesional en salud mental porque sí les puede dar una ayuda que tal vez uno como amigo o como tío o como profesor no podés, ¿verdad? Nada más allá de conectarlos con la ayuda. Pero también es importante que los jóvenes
tengan acceso a otro tipo de actividades. Por ejemplo, ahora que usted hablaba del amor, ¿a quién no nos ha pasado que terminamos con alguien y uno se siente terrible? Pero es también parte de la vida. Pero vea qué lindo usted lo acepte, entonces la gente dice, ve qué bueno, ella lo estaba tocando. Porque a veces queremos negar a la persona de que pasó algo con el novio o con la novia y entonces ya terminó, no tiene que sufrir. Sí, de hecho eso que usted menciona es súper importante porque la Organización Mundial de la Salud, en un informe que sacó el año pasado, se llama Vivir la Vida y es sobre prevención de suicidio. Y uno de los aspectos que menciona es que a las juventudes se les debe enseñar habilidades para la vida, habilidades socioemocionales. Y una de esas habilidades es expresar los sentimientos. Porque no sé si a ustedes pasa que vivimos en una sociedad donde si a uno le preguntan cómo está, cómo va todo, uno siempre dice todo bien. Aunque no esté bien, pero Exacto. como hay que complacer los oídos. Sí, uno no es como que de repente alguien te saluda en una tarde y uno va a decir, no, la verdad hoy estoy triste. Yo por lo menos nunca hago eso, a menos que sea como alguien muy, muy cercano e incluso me cuesta. Entonces, parte de esas habilidades de la vida es enseñarle a las juventudes que podemos expresar los sentimientos y que no hay problema. Y también enseñarnos a todos a ser más empáticos cuando alguien nos dice que está triste, uno no decir como, ay, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Tan triste. Sí, o hay que estar bien siempre. Sino que obviamente todos queremos estar bien y ese debe ser la meta, pero que también es normal sentirse estresado, cansado, enojado. Qué interesante porque con esto que usted conoce a los seres humanos y usted va para un lugar que es el Parlamento, que es lo importante conocer ese comportamiento del ser humano, del votante, hombre o mujer, qué interesante. O sea, cuando uno profundiza en los temas se da cuenta que todo tiene una entrada y una salida, como el tema este que estamos tocando. Entonces usted no es que no le va a costar, pero va a entender mucho mejor al ser humano en esa parte ahí. Sí, y sobre todo también otra de los aspectos de estas habilidades para la vida que deberían enseñarle a uno desde joven es el autoconocimiento, ¿verdad? Porque a veces a uno no solo expresarlo, sino que aceptar que se siente de una forma, que a veces uno se siente como, no sé, a veces de hecho le cuesta nombrar sus propias emociones, ¿verdad? Pero si no las nombras no puedes hacer nada al respecto. A mí por lo menos me costaba mucho cuando estaba enojada nombrar el enojo o aceptar que conmigo misma, digamos, ni siquiera manifestarlo, todavía menos, ¿verdad? Pero aceptarlo en mí y que uno decía, bueno, ¿qué es este sinsabor que siento, verdad? Y aprender a decir, no, es que es enojo o es miedo, ¿verdad? Entonces parte del autoconocimiento es importante en temas de salud mental y bueno, en política también. Cuando usted dijo, yo voy a estudiar, ¿qué la hizo convencerse de lo que iba a estudiar? ¿Qué la hizo? Sí, bueno, la parte de historia era más que todo por mi abuela, ¿verdad? Que ella era profesora universitaria de historia, entonces ella y yo nos llevábamos muy bien y yo quería ser como ella. Y ya después de salud pública era por esto que le mencionaba Carla, que yo investigaba historia del suicidio y es un tema que te enseñaba bastantes aspectos del problema, pero sentía que no estaba impactando en prevención de suicidio en el presente. Entonces fue cuando estudié salud pública, que es justamente el enfoque del presente. A mí cuando este tema, conversarlo con usted, lo que me agrada es que alguien que está en el Parlamento conozca esas enfermedades, esas necesidades del pueblo. ¿Me entiende por qué? Porque a veces decimos, es que tomaron decisiones equivocadas. No, hay personas que toman decisiones equivocadas, no estamos diciendo el que se quite la vida, se equivocó, pero si hay alguien ahí que pueda tomar decisiones en el Parlamento y que conozca el tema, también puede hacer conciencia para que la gente se maneje mucho mejor. Sí, claro, porque es que lo que ha pasado con el tema del suicidio es que es un tema que nos da miedo a todos, es normal, porque es muerte y es de las cosas que más nos da miedo solo pensar que algún ser querido, familiar o amigo o compañero muera por suicidio, pero el problema es que el no hablar de ese tema no nos ha generado como mucho beneficio, en el sentido de que muy bien. La gente sigue muriendo por suicidio, los familiares de esas personas sufren mucho en silencio y pasan que todavía hay muchos mitos alrededor del tema, como el que usted mencionaba. Carla. Andrea,
Se me fue el nombre. Ahora sí, entremos en materia. Empecemos con usted. Vamos a ver. ¿Qué proyectos tiene en mente si llegase usted a la Diputación, a ser diputada? Sí, bueno, estos que hemos estado hablando, ¿verdad? De salud mental. En este momento hay un proyecto de salud mental en La Corriente que yo espero que se apruebe antes de mayo, pero si no se aprueba antes de mayo, entonces le va a tocar a las diputaciones que lleguen, y si se queda después de mayo, sería una de mis prioridades. Otra área que me gusta mucho tiene que ver con la biotecnología, que es, por ejemplo, hoy estaba hablando de ese tema con un chico que es de biotecnólogo, y yo le decía, ok, pero aterriza esto a la vida cotidiana de todos, ¿verdad? Porque biotecnología suena como algo elevado. Como algo muy fuerte. Sí, pero digamos la insulina viene de innovaciones de biotecnología. Las vacunas, él nos decía, de innovaciones de la biotecnología. Y lo que pasa es que hay como mucha traba para que pueda haber investigación. Bueno, hay mucha investigación de las universidades en biotecnología. Lo que hay trabas en Costa Rica es que se puedan aplicar o llevar esas investigaciones a los agricultores, en el caso de la biotecnología en el sector agrícola o incluso en el sector médico, ¿verdad? Entonces, otra regulación que me interesa meterme es desentrabar lo que tiene que ver con la parte de la biotecnología para que más pequeñas empresas puedan dedicarse a esas investigaciones y sobre todo a aplicar esas investigaciones en el área de biotecnología, y se necesita un marco regulatorio que lo permita, porque por lo menos en el sector agrícola, que sí lo conozco un poco más, hay como una regulación muy estricta en lo que tiene que ver con ciertos productos que se llaman transgénicos. Pero ya esa tecnología de transgénicos casi no se usa, sino que hay una nueva tecnología. Pero lo que está pasando es que en Costa Rica esta nueva tecnología la siguen considerando como transgénico. Entonces las regulaciones y los permisos se duran muchísimo, cuando en realidad no debería de durarse tanto, porque no tiene como ciertos potenciales riesgos que tiene la tecnología vieja. Pero ahorita, como está en Costa Rica, les dan el otro trato, entonces se dura muchísimo en aprobar nuevos productos. Entonces es muy frustrante porque hay un enorme potencial de la biotecnología que no le estamos sacando provecho. Más cuando, ese chico nos decía que es además más frustrante porque en Costa Rica se está formando a la mayoría de profesionales en esa área de todo Centroamérica, porque somos uno de los pocos países que damos esas carreras. Ese sería otro proyecto. Otro tema que me interesa mucho tiene que ver con la reforma al CONESUP, que ya ha habido varios proyectos en La Corriente, de hecho, desde que yo era asesora en el cuatrienio pasado, y todavía no se ha aprobado esas reformas, y de hecho hay varios proyectos como que tienen filosofías diferentes, pero lo que a mí me interesa con respecto al CONESUP es que se agilice la aprobación de nuevos programas de estudio, porque el CONESUP le toca velar por la calidad de la educación superior privada, lo cual, en cuanto al principio, uno está de acuerdo, o sea, que la educación superior privada tenga buena calidad. Lo que está pasando es que duran mucho en aprobar nuevas carreras, en aprobar nuevos programas o actualizar las carreras, o incluso permitir abrir nuevas universidades y nuevas carreras. Entonces, lo que pasa es que muchos de los programas que están estudiando los chicos de la universidad están obsoletos, porque de ahora el mercado laboral cambia muy rápido, exige unas habilidades diferentes, y nuestros programas están para habilidades que exigían no ahora el mercado laboral, sino el mercado laboral de antes. Entonces hay que agilizar esos procesos. En Costa Rica, una universidad, tiene la carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos. Es la única universidad en Centroamérica y el Caribe que tiene esa carrera. Y que además ahora se habla de que la ciencia de datos es como las carreras del futuro, que hay mucho potencial, muchas oportunidades laborales. Y se duró muchísimo tiempo en aceptar que esa carrera pudiera formar estudiantes. Entonces eso no puede pasar, porque lo que ocupamos es que las universidades estén lo más ágiles y lo más empatadas con lo que está requiriendo el mercado. Esos son algunos de los proyectos. A mí es que tengo que decirse, Andrea, porque ya sabe que sí, yo estaba ahí presente, y el día que estaba usted, ese día llegué y la felicité y hablábamos, y yo le decía ahora a Carla, qué interesante todo el proceso que se ha vivido para que usted esté aquí hoy en día invitada, dándonos estos temas, y que
primero Dios, ahí en el Parlamento, esa parte suya, se influya, ¿me entiende lo que quiero? ¿Por qué? Porque hay que influir para que haya una serie de cambios interesantes que se necesitan en el país para esos jóvenes, para esos muchachos y muchachas que quieren hacer una serie de temas y que usted conoce lo que piensan ustedes y cómo lo piensan. ¿Qué va a hacer? ¿Y cómo lo va a hacer? Sí, claro, bueno, de hecho, usted decía algo muy interesante, que hay que influir, ¿verdad? Porque Exacto. uno tiene muchas ideas y cualquier persona que llega a la asamblea con mucho entusiasmo y mucha energía, pero son 57 Sí, diputaciones. pero con mucho éxito, porque usted lo ha logrado, usted ha venido trabajando, o sea, usted dijo, esto quiero ser y esto quiero ser. Y el día que estuvimos ahí, yo le dije, la felicito porque logró lo que tanto tenía primero Dios, que la sabiduría del Espíritu Santo lo logró ser. Es que, entiéndame, este es el ejemplo que usted tiene ante todos ellos. Sí, es bueno que vean vean a las juventudes en esos puestos de elección popular y logrando ser parte de las conversaciones de la agenda nacional, porque cada vez más en el país, en el sistema de tantos partidos que tenemos en este momento, la asamblea está fraccionada. En este momento son 7 fracciones, bueno, más los que se declararon independientes, terminan siendo bastantes grupos. En el cuatrienio que yo estuve eran 9 fracciones y después algunos se declararon independientes, entonces eran más grupos, y entonces eso hace que los procesos de negociación sean bastante desafiantes, y hay que aplicar todas esas habilidades blandas que hablábamos antes, de autoconocerse y también interactuar con Y de otras conocer, personas. usted tiene una gran ventaja, conoce por dentro. Sí, claro. Conoce por dentro. Carla. Dice Alejandra Herrera, excelente, Andrea Álvarez Marín será una gran diputada. También dice Patricia González, doña Gilda, la conocemos desde muy jovencita y verla hoy donde está es espectacular. Bien. Y es que si es Patricia, usted sabe que es la periodista y me alegro porque yo, ese día que usted inmediatamente me fui a hablar con usted largo rato y hablé con su marido y dije, y estuvimos conversando y yo dije, ¿qué es esta maravilla? ¿Por qué? Porque hay que decirle a la gente lo que, cómo ha visto usted, como yo he visto a mi nieta ahí, caminando, trabajando, aprendiendo. Bueno, así la vio usted. Ahí con papá y mamá, aprendiendo, trabajando. Y es que usted tiene unos padres exitosos, ¿va? Pero usted es una muchacha con una gran capacidad. Eso fue lo que a mí me alegró mucho ese día. Yo dije, bueno, pues ¿qué es esta maravilla? Y uno no puede negárselo a la gente porque es una oportunidad. Yo le decía algo más ahora a Carla, que ahora se lo voy a decir, que le decía con respecto a usted y a su trabajo, porque esto tiene que ser por el momento que estamos viviendo. Usted sabe el reto que usted va a tener ahí en el Parlamento, ¿eh? Sí, así es, porque pasa eso de cuántas fracciones van a quedar representadas, qué tan fragmentado va a estar y partidos de diferentes ideologías, ¿verdad? Porque de las cosas, porque a mí me pasaba que cuando estaba en salud pública, todas las personas en una profesión tienden a pensar más o menos parecido, ¿verdad? Y entonces de haber llegado a la asamblea y de venir de investigación y estar como rodeada de gente muy parecida a mí, que hay personas que tienen visiones distintas a uno, igualmente válidas, y preocupaciones que uno no conocía antes de otros temas que no sabía. Entonces es un lugar muy, muy rico y muy diverso, que también trae sus retos, pero también es algo positivo, creo yo. Dice Nicolás Garita, una excelente opción para ocupar un curul. Como joven me siento totalmente representado por Andre. O sea, te quieren mucho, Andre. Sos la chineada, por lo que entiendo. Sí, pero es que hay que oír, vamos a ver, hay que oír a ella hablando cuando ya se mete a hablar con uno. Ese día de la elección, que ahí también estaba Carolina, entonces yo estaba muy contenta hablando y le decía, bueno, pero cuénteme, ¿y esto? ¿Por qué? Porque hay que oírla. Y eso es lo importante, esa juventud, ese conocimiento y ese saber, que son dos cosas totalmente diferentes, que se va a repartir ahí, que se va a hacer en el Parlamento, que es en los últimos tiempos lo que la gente ha sentido que no se da. La gente se siente un poco, dice, ay, ¿pero qué hacen los diputados? Bueno, hay que conocer un poco qué es lo que hacen, ¿verdad? ¿Y qué se puede hacer? Que son dos cosas diferentes. ¿No cree? Sí, claro, y también toda la complejidad de la asamblea desde adentro, ¿verdad? Porque a veces antes de yo trabajar ahí,
lo que más veía o lo que más sentía. Sí, era el plenario, lo que sucede en plenario, pero no todo el trabajo de comisiones, que en realidad es donde se trabaja la letra menuda de cada proyecto de ley, ¿verdad? Que es un proceso bien... Yo a veces tengo que estar diciendo a la gente me dice, mira Gilda, pero lo que trabajan son 3 horas. No, mijito, discúlpeme si ellos tienen comisiones. ¿Cuáles comisiones? Entonces digo, mira, las comisiones que ellos tienen son todas las que tienen que llevar a cabo lo que es de dinero, lo que sea. Ellos hacen eso. O sea, yo creo que a veces he creído que el Parlamento debería de contarle al pueblo qué es lo que hacen, ¿no cree usted? Sí, claro, y de hecho, cuando nosotros estábamos en la asamblea, que yo era jefa de despacho de Antonio Álvarez, hicimos toda una campaña de educación sobre el Parlamento, ¿verdad? Eso es lo bueno. Porque era, bueno, ¿qué pasa con un proyecto desde que se presenta hasta que se aprueba? ¿Cómo es este trabajo en las comisiones? Todo un proceso. ¿Qué son mociones? Porque esa palabra uno la escucha un montón cuando está afuera, pero no entiende bien qué es una moción, cómo es que se discute, qué tipo de, bueno, cuántos votos requiere y quién puede presentar proyectos y quién no, porque es un proceso súper interesante y al ser el Parlamento, la representación de todos los costarricenses, es bueno que los costarricenses sepan cómo es que funciona por dentro. Y otra cosa, te dicen, pero mira, si trabajan de 3 a 6, no, mijito, no, mijita, déjame explicarte. Entonces, mira una cosa, ¿qué ganas vos con explicar eso a la asamblea? Ya que usted sepa, que usted se cultive, que usted conozca, porque ellos entran en la mañana a comisiones. ¿Y qué más hacen después? Entonces, es interesante. Yo sí creo, Andrea, que una cosa interesante que la gente tiene que saber es que ustedes, y se lo voy a preguntar, ¿a qué hora le toca a un diputado o diputada entrar? Sí, o sea, había comisiones, bueno, la mayoría de las ordinarias, que eran como las principales, son en la tarde, de 1 de la tarde a 2:30, 2:45. Antes del Parlamento. Antes de plenario, pero también había comisiones a las 9 de la mañana, había otras comisiones que de hecho eran en la noche, después de plenario. Hay comisiones que son permanentes, hay comisiones que son especiales que se crean para determinado propósito y ya después dejan de funcionar, y esas tienen horarios de a veces, bueno, una de las que yo estaba era los viernes en la mañana, y porque otra cosa que ha pasado también en el Parlamento es que hay muchas comisiones y cada vez se crean otras comisiones. Y entonces eso sí va recargando mucho el trabajo de las diputaciones, y sí sería interesante pensar si eso ha sido bueno sí ha dado un resultado positivo, conocerlo, ¿verdad? Saber ellos, o sea, ustedes mismos tendrían que hacer como un análisis cuando les toque, ¿no? Carla. Antes de irnos a nuestra segunda sección, quiero mandarle un cordial saludo de verdad a Alejandra Herrera. Ella es una excelente periodista en lo personal. Ella hace un trabajo súper especial, lo hace con todo el corazón, de verdad. Gracias por todo lo que me has apoyado y que Dios te bendiga. Nos vamos a nuestra segunda sección, hablando de los niños, con Fiorella Agüero. Acompáñame a mi sección, hablemos de los niños. Bueno, chicos y chicas, ¿cómo están? Les saluda Fiorella Agüero Chacón y hoy les voy a hablar sobre los propósitos del año. Todos iniciamos un año, nos ponemos metas y proposiciones. Una de las propósitos es ahorrar, estudiar y creer más en Dios. Recuerda, estás en tu programa Entre Líneas y Rimas. Acompáñame a mi sección, hablemos de los niños. Gracias, continuamos. ¿Cuál sería, vamos a ver, nos la voy a poner en un apuro, Andrea. ¿Cuál sería lo primero, una vez elegido todo, qué sería lo primero que estarías dispuesta a proponer, a hacer? Sí, bueno, aparte de los temas de salud mental que hablábamos anteriormente. Que son muy importantes y que quiero decirle algo. Qué bueno que está tocando ese tema y que lo están tocando, usted lo va a tocar en el Parlamento, porque usted ha visto que los últimos, y no por esto que ha pasado estos 2 años, no, el país ya traía una situación de salud mental, ¿es así o no? Sí, claro, así es. Y de hecho una de mis preocupaciones es que, o sea, tengo sentimientos encontrados que la pandemia ha generado más sensibilidad en torno a los temas de salud mental, mayor conocimiento, la gente está más dispuesta a hablarlo, pero yo lo que quisiera y le pediría a todos los que nos escuchan es que una vez que acabe la pandemia,
los temas de salud mental no se acaban con la pandemia, ¿verdad? Entonces esa empatía que se ha generado y esa mayor sensibilidad no la podemos perder, sino que más bien tenemos que tiene que ser una de las cosas que nos deja la pandemia, porque así como había problemas de salud mental antes, habrá problemas de salud mental después. No, lo que menos quisiera es que si ya, qué sé yo, en un par de años después de la pandemia alguien tuviera depresión o ansiedad, alguien le diría como, pero es que ya no hay COVID, ¿por qué? Eso es como de mis preocupaciones. Porque no era el COVID. Exacto, no era el tema de COVID, es un estresor, pero claro, no era solo no es el único. En cuanto a lo de los otros proyectos, sí, don José María ha venido hablando desde hace ya varios meses de su programa 911 para el empleo, y ese programa tiene mucha parte desde el Ejecutivo, pero otra parte se requiere del Poder Legislativo. Por ejemplo, ya están trabajando desde el equipo de vivienda un proyecto de ley sobre el Fondo Nacional de Vivienda, entonces definitivamente ese sería uno de los proyectos prioritarios desde el 1 de mayo. Don José María y otra comisión liderada por don Fernando Zamora desde septiembre estaba analizando todas las leyes obsoletas que hay muchas. Ajá. Y han repetido algunas, ¿verdad? Sí, que requieren derogarse, y sobre todo, bueno, o aparte de estas leyes obsoletas, trámites innecesarios que podrían eliminarse. Algunos de ellos se puede hacer vía decreto, pero para otras de estas cosas se requiere una legislación, entonces ese sería otro aspecto prioritario. Y todo lo que tenga que ver con el brazo legislativo del Plan 911, definitivamente. Dice Carlos Bejarano, bueno, ya creo que respondimos la primera, ¿cuáles son los principales proyectos que lleva para su posible legislatura? Entonces la segunda sería, ¿cuál será su estrategia política en una asamblea que parece ser muy fragmentada? Sí, en esto yo creo que lo principal es saber negociar y sobre todo entender que necesitas de los otros partidos para pasar proyectos de ley, porque aunque tal vez uno no comparta toda la ideología con otro partido político, los proyectos de ley requieren, la mayoría de proyectos, al menos 29 votos, o algunos, dependiendo de cuántas diputaciones haya presentes ese día, 26, y otros requieren 38, entonces no podés sacar ningún proyecto de ley solo, entonces es importante, y a veces ni con tu propio partido, entonces es importante sentarse a hablar con personas que piensan muy diferente a uno. Y lo otro que lo viví como asesora es entender que tal vez para un proyecto de ley los aliados son unos partidos, y para el siguiente proyecto de ley están enfrentados, y entonces hay debates fuertes con compañeros, y es entender que la dinámica de las alianzas va cambiando y que no es nada personal, sino que es la misma dinámica legislativa, porque lo que sí creo es que todos ahí, de lo que recuerdo cuando trabajaba ahí, todos estamos procurando construir el país que a nuestro juicio es el mejor país, pero la visión de lo que cada grupo tiene es distinta, pero el objetivo es el mismo. Entonces saber que cuando hay discusiones o encontronazos no es personal, sino que tenemos diferentes visiones. Ok, dice Justa Stromberg, por dicha hay alguien que está pensando a futuro en formación docente con carreras nuevas y necesarias en el mercado, porque ahora hay jóvenes hasta con 3 carreras y no tienen trabajo porque estudian lo que ya está saturado. Soy bachiller en administración y licenciado en contaduría, recién pensionado de la Caja Costarricense de Seguro Social, y muchos profesionales fueron entrevistados por mi persona que están trabajando en funciones no profesionales. Sí, ahí, bueno, CINDE ha hecho un trabajo bastante importante en ese sentido, de que generan información de cuáles son las carreras que tienen más opciones de mercado laboral, las carreras más saturadas, entonces es importante que esa información se conozca por los jóvenes que están escogiendo carreras. Doña Andrea, en este programa nos gusta conocer la parte humana de nuestro invitado, y esto está a cargo de Fiorella Agüero. A continuación, en su programa Entre Líneas, conozcamos más a nuestro invitado, a cargo de Fiorella Agüero. Ahora sí, doña Andrea, usted y yo vamos a conversar. ¿Qué significa para usted Dios?
Dios, en realidad es la parte espiritual de cada uno de nosotros. Yo creo que es una de las decisiones más importantes que podemos tomar y que debería de tomar cada uno de nosotros, definir en qué crees y qué significa Dios para vos y no dejarte influenciar mucho por lo que digan las personas afuera, sino que es una decisión muy personal y muy importante y muy interesante hacerse todas esas preguntas uno y no solo porque tal vez tus papás creían en determinada figura o uno creer lo mismo, sino que tomar tu propia decisión. ¿Qué significa para usted familia? La familia es lo que va a permanecer con vos toda tu vida. A veces uno se entusiasma mucho con el trabajo. Cuando yo era más joven me gustaba mucho el deporte, entonces daba demasiada prioridad a entrenar y a veces si alguien de mi familia cumplía años y yo tenía que entrenar, a veces iba a entrenar y no iba al cumpleaños de mi familia y eso creo que era un error porque no hay que dar a la familia por asumir que siempre va a estar ahí, pero tenés que cultivar esa relación porque al final ya no soy porrista y mi familia sigue estando ahí para mí, entonces era importante saber que uno va a tener un montón de actividades que le encantan, pero la familia es lo que más debes de cuidar. ¿Qué significa para usted amor? El amor yo creo que es lo que a uno lo impulsa a seguir, digamos, yo ahora que estamos en campaña, bueno, en general, pero que uno tal vez comete algún error o algo así y yo digo, bueno, pero llego a mi casa y todavía van a estar José y Maggie. José es mi esposo y Maggie es la perrita. Y José y Maggie me van a seguir queriendo aunque yo cometa un error o diga una tontera o fracase en algo, son los que siempre van a estar ahí para mí. Pero también el amor, que me hubiera gustado pensar en el amor de esta forma cuando era más joven, no es solo lo que te dan los demás, que es súper importante, sino también uno quererse a uno mismo, que uno pasa toda su vida aprendiendo a quererse a uno mismo. ¿Qué significa para usted fracaso? Fracaso es rudo. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta cuando fracasamos, pero es necesario porque uno cuando tal vez ganas y te va muy bien, uno no piensa más allá, ¿verdad? Pero cuando fracasas o cuando cometes algún error y uno se levanta y se sacude, podés aprender como, bueno, ¿qué hice mal? ¿Qué podría hacer diferente? Uno de los fracasos grandes que tuve, bueno, grandes uno lo ve en el momento, pero que no me aceptaron a una maestría que era como lo que quería por mucho tiempo, me permitió como, bueno, qué fueron todos los errores que cometí en el proceso de aplicar, que fueron un montón, y cómo no los vuelvo a cometer para que poder ya tener el éxito. Y al final sí me admitieron un año después. ¿Qué significa para usted triunfo? Triunfo es como complicado, a veces es hasta más difícil manejarlo que el mismo fracaso, porque el triunfo, si a uno se le va la cabeza, hay que tenerlo como muy... no hay que permitir que eso te pase, porque a veces uno te va bien en algo y crees que... A ver, para que haya un triunfo, a veces parte suerte, parte es lo que te ayudaron otras personas, parte es lo que vos hiciste, y entonces en un triunfo a veces uno comete el error de pensar que solo fui yo o que solo fue uno, y eso es muy riesgoso, porque no es así, entra suerte, entra la gente que te apoyó. Entonces, sí, a veces hay que cuidarse más con el triunfo que con el fracaso. ¿Cuál es su comida favorita? Comida favorita. Mi abuela hacía, bueno, ella cocinaba, ella sí sabía cocinar bastante, pero me gustaba plátanos maduros o hacía croquetas de atún y me gustaba comer eso en la casa de ella. ¿Se considera enamorada de la vida? Sí, eso sí. En una posible diputación, ¿en qué papel jugamos los niños? Bueno, es súper importante que se empiecen a involucrar desde ya, como vos estás haciendo ahora, porque, y conocer cómo funciona la Asamblea Legislativa de adentro, porque hay algo importante, el edificio, pero en general es la idea, o sea, yo creo que todos los niños deberían de ir a la Asamblea Legislativa
porque es la casa de todos nosotros, por decirlo de una forma. Eso siempre lo he pensado y es importante que se acerquen y conozcan de la política porque cada vez más, incluso diferente a cuando yo era niña, hay como ideas malas de lo que es el político y así. Lo que pasa es que los políticos siempre van a estar, nunca van a quedar sillas vacías, siempre va a haber diputaciones, siempre va a haber presidencia y entonces ustedes, si empiezan a poner atención de una vez, van a ser mucho más críticos a la hora de elegir a quienes nos van a representar y eso es súper importante. ¿Qué le recomienda usted a los costarricenses estas elecciones? Yo, bueno, lo primero que les recomendaría es que vayan a votar. Cada vez en las últimas elecciones ha habido chicos que se han quedado sin votar y eso es preocupante porque en realidad en Costa Rica somos una de las democracias más antiguas de toda América Latina y eso es una razón de sentirnos súper orgullosos. Y afuera nos ven a Costa Rica como un país pionero en un montón de cosas. Entonces, lo que les diría es que vayan a votar, primero que todo. Segundo que todo, que vayan a votar por la persona que yo creo que es la ideal en estas elecciones, que es don José María Figueres, porque tiene la experiencia que requerimos. Tenemos bastantes años de estar estancados como país, a mi juicio, y no desde la pandemia, la excusa no es la pandemia, veníamos estancados desde antes. Yo creo, y eso lo decía antes con las diputaciones, la gente que se mete en política, para mí la mayoría lo hace con buenas intenciones, y eso es importante, pero no podemos vivir de buenas intenciones. Y don José María no solo tiene las buenas intenciones, sino que además tiene la experiencia. Él ya fue presidente y conoce lo que hay que hacer, no va a llegar a aprender. Uno nunca deja de aprender, eso sí es importante tenerlo claro, pero él no va a llegar a que le expliquen lo que tiene que hacer, él ya sabe, ha estado ahí. Y lo otro, que voten por los diputados y diputadas del Partido de Liberación Nacional, porque un presidente puede hacer mucho, pero ocupa la Asamblea Legislativa y ocupa que la Asamblea le vote los proyectos que él o ella quiere para construir un mejor país, y en la medida que tenga más diputados y diputadas de su partido va a poder hacer muchas más cosas. Entonces, muchas gracias, doña Andrea. Gracias a vos. A continuación, en su programa Entre Líneas, conozcamos más a nuestro invitado, a cargo de Fiorella Agüero. Andrea, para usted no es desconocida la Asamblea, porque usted viene de una familia. ¿Qué le gustaría, qué es lo que a usted más le gustaría que lograra así de inicio para mantener esa estabilidad? ¿Qué le gustaría? Sí, bueno, es súper importante estos proyectos de ley que hablábamos anteriormente, lo del 911 del empleo, porque parte va a ser desde el Ejecutivo, pero buena parte va a ser desde el Legislativo. Y otra cosa que me gustaría es que, no sé si ustedes han visto que en los últimos años se ha hecho como esta tendencia a que se mida a los diputados y diputadas por cuántos proyectos de ley presentan. A mí eso me preocupa porque de presentar proyectos uno puede presentar cualquier proyecto. Por eso pasa, ¿verdad? Eso. Pero, ¿qué tipo de proyectos? Y casi que preferiría menos proyectos, pero mucho más sustantivos, que estarse midiendo por una métrica de productividad que simplemente presente, que además satura la agenda, ¿verdad? Porque esos proyectos los van a asignar a una comisión, los van a tener que estudiar, van a tener que dictaminar, o no, o rechazar a la hora de dictaminarlos, pero, o sea, afirmativo o negativo, pero entonces lo que quisiera es que los proyectos que se presenten sean proyectos que vayan a tener una trascendencia importante para el país. Carla. Dice un oyente que si se puede implementar sanciones a diputados por ausencias, así como hacen con el resto del sector público y privado, con rebajas por las ausencias o bien suspensiones sin goce salarial y en dado caso despido. Bueno, en el caso de las sanciones, cuando las diputaciones no asisten al plenario y no hay quórum, se les rebaja la dieta. Eso es importante que los costarricenses lo conozcan, ¿verdad? Y en cuanto a, digamos, el equivalente a despedirlos, ¿verdad? Porque en la Asamblea sería un poquito diferente, ha habido
iniciativas en ese sentido desde el cuatrienio anterior, no recuerdo en qué año, pero se había presentado una reforma constitucional para que se les pueda quitar la credencial a los diputados, que es básicamente lo mismo que despedirlos, y ese proyecto pues está en la corriente. Es una reforma constitucional, entonces lleva un poquito más de tiempo, pero son iniciativas en esa vía de lo que mencionaba. Bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Porque la gente entonces dice, entonces algo se puede hacer. ¿Cuál sería la frase con respecto a lo que usted quiere dejar ir, unir a todo el pueblo? Ok, eso está difícil, pero de todo lo que hemos venido conversando, que creo que está bastante atado con lo que hablábamos de salud mental y ahora más de temas políticos, hablábamos de que las enfermedades mentales son tratables y que la gente puede salir adelante. Entonces eso es un mensaje de esperanza, que lo uniría con el tema político, porque quisiera que quienes nos escuchan tengan esperanza de que llevando a personas idóneas al gobierno podemos sacar a Costa Rica adelante. Y eso es con don José María Figueres. Andrea, muchísimas gracias de verdad, nuevamente por sacar su tiempo, de verdad que sí, que Dios la bendiga. Le deseamos muchos éxitos, ¿verdad? Le deseamos, pero de verdad, desde el día que se le dijo, éxitos, éxitos, primero Dios, que el Espíritu Santo me la llene de sabiduría y de mucho amor. Y muchas gracias a ustedes tres. No, con muchísimo gusto, y recordarle que su programa Entre Líneas tiene las puertas abiertas. Muchas gracias. Agradecerle a Dios y a todos ustedes por su sintonía. Nos vemos el próximo jueves al ser las 7 de la noche en su programa Entre Líneas CR y más. Hemos presentado Entre Líneas CR Radio y más, tu mejor opción del día. La invitación cordial para que los martes al ser las 6 de la tarde y los jueves a las 7 de la noche nos acompañe en una edición más de Entre Líneas CR Radio y más, dirigido por Carla Chacón.